La primera receta que realizaremos es una masa de brioche fina con la que prepararemos piezas de diferentes formas y sabores. Los ingredientes que utilizaremos son: para la masa, harina 4 ceros refinada 500 gramos, levadura fresca 20 gramos, azúcar 50 gramos, sal fina 10 gramos, manteca 250 gramos, huevos 6 unidades. Para la doradura, huevo 1 unidad, leche, azúcar, sal. Para el Kugelhof, almendras fileteadas 30 gramos. Comenzamos colocando en un bowl los huevos junto con la levadura y con la ayuda del batidor la disolveremos. Incorporaremos el azúcar y continuamos mezclando. Luego agregar la harina 4 ceros, mezclar. Añadir la sal y continuar mezclando con una espátula de plástico hasta que la masa se despegue de los bordes del bowl. A esto se lo llama tomar la masa. Con la ayuda de un cornet, bajar la preparación a la mesada y comenzar con el proceso de amasado. Es normal que la masa adquiera una textura pegajosa. Estirar la masa con las manos y untar con 1/3 de la manteca. La misma debe estar blanda o pomada para que se pueda unir fácilmente. Luego continuamos amasando. Aunque al principio es posible que la materia grasa tienda a resistirse, poco a poco se irá incorporando a la masa. Estirar nuevamente con las manos y untar la masa con otro de los tercios de la manteca. Continuar amasando enérgicamente. La manteca pomada se debe ir agregando de a pocas cantidades. Luego, repetir el mismo procedimiento, estirar la masa y untar con la manteca restante. Continuar amasando enérgicamente durante 20 minutos aproximadamente hasta que la masa comience a tomar forma. Concluido este proceso, florear la masa con harina y darle forma de bollo. Colocarlo en un bol enharinado y cubrir con plástico cristal. Dejaremos reposar la masa hasta que duplique su volumen a temperatura ambiente. Una vez que observamos que la masa duplicó su volumen, la retiramos del bowl y la colocamos sobre la mesada. Con las palmas de las manos, comenzaremos a desgasificarla. Luego florearemos la masa con harina, realizamos un bollo y lo colocamos nuevamente en el bowl enharinado y cubrimos con plástico cristal. Tapar con plástico cristal y dejar descansar en la heladera. Una vez que haya duplicado el volumen, retirar la masa de la heladera y con la ayuda de un cornet, bajarla sobre la mesada ya floreada con harina. Podremos observar que tiene una consistencia mucho más rígida. Esto se debe a que la manteca pomada, al enfriarse, tomó cuerpo y a que la levadura ha trabajado muy lentamente. Florear la masa con harina y estirarla con un palo de amasar. Podremos notar que mientras la trabajamos no se pega al palote y no se funde demasiado. Finalmente, fraccionar en piezas de distintos tamaños, grandes, medianas y pequeñas. Estivarlas en una placa, cubrirlas con papel cristal y llevarlas a la heladera. Estas son las porciones que utilizaremos en las diferentes preparaciones que realizaremos. Comenzamos preparando la brioche à tête chica. Para eso, floreamos una placa para horno, tomamos porciones de 30 gramos y con la ayuda de los dedos la aplanamos sobre la mesada. Cerrar en la parte posterior de la masa, cubrirla con la palma de la mano y realizar un movimiento circular hasta obtener una forma esférica. A este proceso se lo llama bollar la masa.
Estivar las piezas sobre una placa previamente enharinada y cubrirlas con plástico cristal. Dejar levar en un sitio tibio y húmedo hasta que dupliquen su volumen. La brioche à tête se realiza con dos piezas de masa de distintos pesos. Por esta razón, tomaremos una segunda porción de masa, ahora de 15 gramos. Le daremos forma de bollo, realizando un cierre en la parte posterior y haciendo movimientos circulares hasta obtener una forma redondeada. Cubrir con plástico cristal, dejar levar en un sitio tibio y húmedo hasta que dupliquen su volumen. Mientras dejamos descansar las piezas, realizaremos la doradura colocando en un bowl un huevo, el azúcar y la sal. La sal y el azúcar permitirán que el huevo se diluya correctamente. Mezclar e incorporar la leche. Reservar. Una vez que hayan levado, tomaremos las piezas más grandes y las colocaremos en el molde de brioche à tête chico. Presionar con el dedo pulgar para que ocupen toda la base del molde y realizar un pequeño hueco en el centro. Luego tomaremos las piezas pequeñas y sobre la mesada rotaremos sus lados para darle forma de trompo o de gota. Pintar sus lados con doradura y colocarlas en el centro de la masa que ya está en el molde. Presionar el pequeño bollo dentro del más grande para terminar de unir las piezas y darles forma. Cubrir con plástico cristal y dejar levar en un sitio tibio y húmedo hasta que dupliquen su volumen. Retirar el plástico cristal muy cuidadosamente para evitar dañar las piezas. Pintar con doradura y hornear a 180 grados centígrados durante 15 minutos. La segunda pieza que prepararemos hoy será una brioche à tête grande. Para eso necesitaremos dos piezas de tamaño diferente. Tomaremos una porción chica de 45 gramos y otra más grande de 250 gramos. Florear la mesada con harina, tomar la porción pequeña y con la ayuda de los dedos aplanarla sobre la mesada. Cerrar en la parte posterior de la masa. Cubrirla con la palma de la mano y realizar un movimiento circular hasta obtener una forma esférica. Colocar el bollo en una placa previamente enharinada. Realizar el mismo procedimiento con la masa más grande. Una vez que tengamos el bollo listo, lo colocamos en la placa para horno. Cubrimos con plástico cristal y dejamos levar hasta que las piezas dupliquen su volumen. Luego tomaremos la pieza más grande y la colocaremos en el molde de brioche à tête. Debemos presionarla suavemente con los dedos para que ocupe toda la base del molde. A continuación tomaremos la pieza pequeña y sobre la mesada rotaremos sus lados para darle forma de trompo o de gota. Con el dedo haremos un pequeño orificio en el centro de la masa que ya fue colocada en el molde. Pintaremos los lados de la pieza más pequeña con doradura y unir con la masa que ya está en el molde. Presionar el pequeño bollo dentro del más grande para terminar de adherir las piezas y darle forma. Cubrir con plástico cristal y dejar levar en un sitio tibio y húmedo hasta que dupliquen su volumen. Destapar muy cuidadosamente para evitar dañar las piezas, pintar con doradura y hornear a 180 grados centígrados durante 25 minutos. Continuaremos realizando la brioche non-tech. Para la elaboración necesitaremos 8 piezas de 45 gramos cada una.
Tomaremos una porción y con la ayuda de los dedos la aplanamos sobre la mesada. Realizamos un cierre en la parte posterior de la masa, la cubrimos con la palma de la mano y realizamos un movimiento circular hasta obtener una forma esférica. Repetir el mismo trabajo sobre todas las piezas y estivarlas en una placa previamente enharinada. Cubrirlas con plástico cristal. Dejar levar en un ambiente tibio hasta que doblen su volumen. Colocar los 8 bollitos en un molde de budín inglés previamente enmantecado, de manera que queden 2 líneas rectas. Presionar suavemente sobre estos para lograr unir toda la masa. Es importante enharinarse los dedos antes de realizar la presión sobre los bollitos. De lo contrario, podría romperse la estructura esférica de la brioche Nanterre. Luego cubrir con plástico cristal y dejar levar en un ambiente tibio hasta que doblen su volumen. Hornear a 180 grados centígrados durante 25 minutos. Elaboramos ahora una brioche mousseline. Tomamos una pieza de 300 gramos, cerrar la masa en la parte posterior realizando un pliegue y florear la mesada con harina para evitar que la masa se pegue. Realizar movimientos circulares para lograr un buen bollo. Colocamos el bollo en una placa enharinada y cubrimos con plástico cristal. Dejar levar hasta que doblen su volumen. Colocaremos ahora nuestro bollo dentro de un molde cilíndrico. Primero tomaremos papel manteca. Lo pintaremos con manteca derretida y forraremos el molde. El lado del papel que no fue enmantecado es el que debe estar apoyado sobre el cilindro. Debido al formato del molde, sin el papel manteca sería dificultoso retirar la pieza una vez cocida. Colocar el molde cilíndrico en una placa para horno. Florear con harina uno de los lados de la placa. Rodar los bordes del bollo sobre la harina y colocarlo dentro del molde cilíndrico. Con la ayuda de un palo de amasar, presionamos suavemente sobre el bollo para que cubra toda la base del molde. Cubrir con papel cristal. Dejar levar hasta que doblen su volumen. Hornear a 180 grados centígrados durante 30 minutos. Es el momento de preparar el postre Kugelhof. Comenzaremos tomando una porción de masa de 400 gramos, florear con harina la mesada y con las palmas de las manos presionar para lograr aplanar la masa. Realizar cierres hacia el centro en forma de ombligo y girar para darle estructura al bollo. Colocarla en la placa y cubrir con papel cristal. Dejar levar en un ambiente tibio hasta que doble su volumen. En un molde Kugelhof, previamente pincelado con manteca, distribuiremos las almendras fileteadas. Floreamos la masa con harina y con el dedo perforar el centro del bollo. Con un movimiento giratorio, agrandaremos el orificio para que el bollo pueda introducirse correctamente en el molde. Presionar la masa para que ocupe toda la base del molde. Cubrir con papel cristal y dejar levar en un ambiente tibio. Llevar a un horno a 180 grados centígrados durante 45 minutos. Una vez cocido, desmoldar en caliente y espolvorear con azúcar impalpable.